Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos una vez más. Tenemos un día más que el Señor nos permite para poder transmitir la palabra de Dios por medio del Ministerio Cristiano Tabernáculo de Sión en la ciudad de San Salvador, El Salvador en Centroamérica. Quiero antes de poder comenzar a hablar un poco acerca de la palabra del Señor, quiero, si me permiten por favor, entrar a sus hogares por medio de la oración y si cada uno puede también estar en comunión con el Señor para poder entregarle este tiempo. Padre, te damos gracias por la bendición, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Dios mío, en esta hora queremos pedir que tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas, que tu unción fresca, Señor, pueda ser derramada para que tu Espíritu Santo pueda traer esa palabra que necesitamos escuchar en esta hora. Desafía nuestros corazones, también aliéntanos, también edifícanos, Señor, también ayúdanos a cada día caminar conforme el deseo de tu corazón. Bendecimos en esta hora, Señor, la vida de todas aquellas personas que se van a conectar para poder ver esta transmisión en vivo o para poder verla un tiempo fuera del aire, Señor. Queremos bendecir desde ya sus vidas, sus hogares, y queremos suplicarte que sea tu Santo Espíritu, trayendo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, todo lo que ellos necesiten en esta hora. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En tus manos, Padre Santo, ponemos este tiempo para meditar en tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenos días, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos. Buenas noches ya. Aquí ya son las 8 de la noche en la ciudad de Houston. Queremos meditar unos minutos en la palabra del Señor, mis amados hermanos, todos los que se están conectando y los que poco a poco se van a ir conectando. No podemos por el tiempo saludar a todos los que están conectándose, pero sí bendecimos sus vidas y les damos gracias al Señor porque ustedes están con la buena disposición de poder escuchar la palabra del Señor. Quiero hablarles en estos minutos que el Señor nos permite poder estar dentro de sus hogares y en la comodidad de sus casas. Quiero hablarles acerca de preparándonos para la gran cosecha. El Señor Jesús realmente nos ha dejado en su palabra, nos ha dejado escrito todas aquellas cosas que van a suceder, sin faltar una de ellas. Nosotros como sus hijos tenemos que estar conectados con la presencia de Dios, tenemos que estar conectados con el corazón y con la voz de Dios para que podamos escuchar y entender los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Así es que quiero hablarles, mis amados hermanos, en estos minutos acerca de preparándonos para la gran cosecha. Quiero que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 24 y en el versículo 6. Voy a leer Mateo 24 del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todos nosotros como hijos de Dios, cuando leemos el capítulo 24 del libro de Mateo, nosotros podemos rápidamente en nuestra mente transportarnos al momento donde los discípulos estaban con su maestro, con el Señor Jesús, y ellos le hicieron una pregunta triple al maestro. Ellos le preguntaron: ¿qué cosas son estas? Dice el versículo 3, 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús básicamente está dividida en tres, y dicen ellos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le hicieron una pregunta en tres, muy, pero muy interesante e importante para nosotros y para ellos en su momento, pero ahora nosotros aún con mayor intensidad, con mayor necesidad. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo vamos a saber que tú vienes en la segunda venida? ¿Y cuándo va a ser el fin del siglo?
¿Qué preguntas más profundas, más importante que nosotros como hijos de Dios sepamos la respuesta? Y el Señor Jesús, como un buen maestro, Él amablemente se sentó y comenzó a enseñarle a sus discípulos, a sus amigos y a las personas que estaban escuchando. El Señor Jesús les comenzó a responder estas 3 preguntas. Así es que el versículo 6 que nosotros hemos leído, el Señor Jesús responde y Él les dice: no se turben. En primer lugar, mis amados hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. No tenemos por qué afligirnos. Si bien es cierto que estamos llevando una palabra de ánimo para sus vidas, nosotros tenemos que cobrar fuerzas, tenemos que cobrar valentía en el Señor. Y como nos decía el día domingo por la tarde el pastor Raúl Rosales, y él nos enseñaba que los que van a ir a la guerra, los que van a ser enviados a pelear contra el enemigo, van a ser los jóvenes espirituales. Ellos ya tienen una capacidad, ellos ya tienen un nivel y ya tienen una madurez para poder ir y enfrentar al enemigo. Así es que nosotros también tenemos que cobrar ánimo, nosotros también tenemos que cobrar fuerza, fortaleza en el Señor y no tener temor de las cosas que estamos viendo. En el versículo 8 de Mateo dice también, voy a leer el 7 antes de llegar al versículo 8. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, lo que estamos viviendo ahora en día, una peste parecida a muchas de las que han habido a lo largo de toda la historia. Y alguien me podría decir, sí, pero también hubo la fiebre, la fiebre española. Hubo la muerte negra o la peste bubónica y han habido diferentes pestes a través de lo largo de la historia y no ha sido el fin y no ha venido Cristo todavía. Pero en este momento, mis amados, nosotros como hijos de Dios podemos entender, podemos discernir los tiempos por medio del Espíritu Santo y porque cada día nos acercamos más a la venida del Señor Jesús en su segunda venida. Luego dice que van a haber pestes. Luego van a haber hambres, y esto es algo que se ha visto a lo largo de todos los tiempos, pero en los últimos días, dijo el Señor Jesús, que estas cosas van a cobrar mayor fuerza, van a cobrar mayor porcentaje a nivel mundial. Fíjense, las noticias son bastante difíciles, bastante duras en estos tiempos. Aquí en los Estados Unidos cualquiera podría decir, qué bueno que están en la peste y viven en los Estados Unidos porque ahí hay mucho, ahí hay abundancia. No crea. No tenga un concepto equivocado de lo que significa vivir en los Estados Unidos. Así como tal vez pueda abundar el dinero, también abunda mucho la tristeza, la soledad, el dolor y muchas hambres. Salí en las noticias el día de hoy que muchos niños que no están yendo a la escuela, que no pueden tomar sus alimentos en las escuelas, ahora que están guardados en sus casas con su familia, tampoco pueden tomar los alimentos porque son familias pobres o muchos de sus padres no tienen trabajos ahorita. Sabemos que la mayor parte de los lugares están cerrados y al estar cerrados, los padres no están ganando dinero y por supuesto no pueden ir a comprar la comida para darles a sus hijos. Así es que hay gran porcentaje de los niños que van a las escuelas que no tienen que comer en sus hogares, porque ellos básicamente hacían una comida en sus hogares y era la cena. Desayunaban y almorzaban en las escuelas, pero hoy como no están yendo a la escuela no tienen que comer. El hambre está llegando, la necesidad de saciar su estómago está llegando a muchos hogares aquí en los Estados Unidos y no dudo que en muchos lugares y en muchos países también. Así es que el Señor Jesús dijo, van a haber pestes, como la que estamos pasando ahora en día, van a haber hambres, van a haber terremotos, dijo el Señor Jesús. ¿Y qué hablar? A mí me duele cuando veo las noticias. Hace unos 30 minutos atrás, reportaron una noticia que en Utah, en el estado de Utah, hubo un terremoto o un temblor de la magnitud 6.5. En estos días pasados también han habido tornados. Imagínense qué difícil este tipo de noticias para las personas que ya de por sí están en una gran necesidad debido a la situación de la peste o del virus que se está viviendo hoy en día. Pero todo esto no nos debe de llenar nuestro corazón de preocupación, de temor, de angustia.
Todo esto lo que a nosotros nos debe de llenar es nuestro corazón de decirle, Señor, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más puedo yo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que yo como tu hijo, como tu iglesia tengo que dar? El Señor Jesús dijo, van a haber pestes, van a haber hambres, van a haber terremotos en diferentes lugares. Pero el versículo 8 que al fin llegué, dice Mateo 24 y el versículo 8 dijo Jesús, y todo esto será principio de dolores. Imagínense, estamos hablando de pestes, estamos hablando de hambres, estamos hablando de terremotos, estamos hablando de tantas noticias malas, de tantas noticias difíciles de aceptarlas o de asimilarlas, que quieras o no, al escucharlos nos compungimos, nos dolemos en nuestro corazón como seres humanos. Pero el Señor Jesús ya nos había advertido en su palabra que todo este tipo de cosas iban a venir, porque básicamente el fin del siglo ya estaba cerca. Pero también en otra escritura el Señor Jesús nos dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestro rostro porque vuestra redención está cerca. También Él ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido enviarnos su Santo Espíritu, que ya lo tenemos dentro de nosotros y funcionando en medio de la iglesia. Dios dijo, les voy a enviar mi Espíritu, que el cual va a estar con ustedes hasta el fin del siglo va a estar. Él no nos va a dejar, a pesar de que las noticias sean malas, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, Dios ha prometido estar con su pueblo, mis amados hermanos. Pero el Señor Jesús dijo, no se turben, no se preocupen, no agarren ansiedad, no agarren preocupación. Necesitamos aprender a dejar que la paz de Dios inunde nuestros corazones en medio de los juicios que están sucediendo alrededor nuestro. Un día de la semana pasada nosotros hablábamos y decíamos, los juicios de Dios vienen para los malos, para aquellas personas que andan en pecado. Pero también alguien me puede comenzar a decir, sí, pero yo conozco hermanos o yo conozco ministros, yo conozco pastores que también están en una situación difícil. Sí, puede ser cierto y sí, de hecho es cierto. Pero el Señor Jesús trae juicios para los que viven en el mundo, en el pecado y viven sin Él. Pero el Señor Jesús también está probando a su iglesia. El Señor nos está probando a nosotros para ver cómo reaccionamos en tiempos de dificultad. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, como iglesia de Dios. Tenemos que tener esa mansedumbre, esa aceptación santa de las circunstancias que Dios nos permite vivir en el día a día. El Señor Jesús oró por sus discípulos y Él dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados, necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de paz, de esperanza. Y cuando nosotros logremos mantener ese balance, ese dominio propio de no estar preocupados o afligidos por las circunstancias que nos rodean, entonces vamos a poder entrar en el siguiente paso con el Señor. Y es que le vamos a comenzar a decir, Señor, prepárame. Señor, prepara mi vida. Señor, prepara mi familia. Señor, dime cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar en esta situación en la que ahorita estoy enfrentando. Necesitamos como pueblo de Dios prepararnos para la gran cosecha que está por venir. He iniciado con este pasaje de Mateo 24 y el versículo 8 para decirles, este no es el fin del mundo. Todavía el Señor Jesús sí está cerca su venida, pero todavía no podemos decir Jesús viene dentro de el día de mañana o viene hoy, el Señor Jesús puede venir hoy. No, mis amados, tenemos que tener entendimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña y de cómo es el orden de las cosas que van a suceder. En otra ocasión podemos hablar que aquí en el capítulo 24 de Mateo, ahí se ve el orden de todos los sucesos que van a acontecer para que entonces podamos decir con toda seguridad y certeza, el Señor Jesús viene pronto.
Así es que lo que ahora estamos viviendo es apenas principio de dolores. Pero cuando nosotros tenemos esa conciencia, nosotros prácticamente podemos decirle, Señor, si estos son principios de dolores, necesitamos ahora prepararnos, saber, mis amados hermanos, que ahorita es tiempo para que la iglesia se prepare. Ahora es tiempo para que cerremos la puerta de nuestro cuarto y nos metamos en comunión e intercesión con el Señor, para que Él nos muestre cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que dar. El pastor Raúl nos decía el día domingo por la tarde que él iba a estar dándonos instrucciones, la manera como nosotros íbamos a orar en estos días, porque tenemos que reprender, sí, tenemos que con autoridad reprender al espíritu de muerte, tenemos que con autoridad reprender lo que quiera entrar y causar daño en nuestro hogar. El Señor nos ha dado esa autoridad como sus hijos, pero también tenemos que aprender a estar a solas con Dios y decirle, Señor, prepárame para el siguiente paso, para poder entender lo que tú quieres hacer en medio de estas circunstancias difíciles. Ahora es tiempo de oración, ahora es tiempo de clamor, ahora es tiempo de que podamos discernir lo que está sucediendo y encerrarnos en nuestro hogar, ser sobrios y velar como dice la palabra del Señor. Ahora el Señor Jesús nos dice, esto es apenas principio de dolores. No es el fin. Apenas está iniciando todo esto. Mire también lo que nos dice Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Romanos 8:18 son escrituras muy conocidas por nosotros como cristianos, pero muchas veces necesitamos que el Señor nos recuerde sus verdades, y como un buen maestro siempre hace, va a repetir y va a repetir las cosas para que a sus alumnos se les queden qué es lo que Él está enseñando. Ahora el Señor Jesús nos está hablando por medio de su palabra. No se turben, no se preocupen. Esto es principio de lo que yo ya les había dicho que iba a suceder, pero todavía no es el fin. Es un principio de algo. Entonces dice Romanos 8:18, ahora nos dice el Señor por medio del apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oiga bien lo que el versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de toda la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vuelvo a citar por tercera vez las palabras del pastor el día domingo por la tarde. Él decía, necesitamos aprender a madurar, necesitamos pasar de ser niños espirituales a ser jóvenes espirituales y padres espirituales. El Señor no va a mandar a los niños a la guerra, el Señor va a mandar a los jóvenes a la guerra. Pero ahora yo quiero decirte también en esta hora, pueblo de Dios, el Señor al que permite, al que le da la gracia para que restaure a todas aquellas vidas que se han alejado del Señor, es a los padres. Así como se ve en la parábola del hijo pródigo, quien estaba afuera de la puerta esperando que el hijo pródigo regresara, no era el hermano mayor, no era el joven espiritual. El joven espiritual tiene cualidades preciosas y poderosas que nosotros necesitamos desarrollar, pero todavía como joven espiritual le hace falta desarrollar otras áreas en su vida, como lo es el amor, la misericordia, la restauración para los hermanos. Así es que en la parábola del hijo pródigo, el que estaba a la puerta esperando que su hijo pródigo regresara, era el padre. Y eso nos muestra la necesidad que nosotros tenemos de poder madurar, de poder alcanzar el nivel que el Padre ha establecido para todo su pueblo. El Señor Jesús no quiere que madure solamente esta iglesia o solo esta o solo esta. Dios quiere que toda su iglesia a nivel mundial, en cualquier lugar donde se encuentre, que la iglesia de Cristo pueda madurar y alcanzar la medida del varón perfecto. Estos versículos que estamos leyendo de Romanos 8:18, ya leímos el 19, dice que toda la creación está esperando
está aguardando para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero ¿qué clase de hijos es la que la creación está viendo? Aquellos hijos que comienzan a gritar y a decir: Señor, te ordeno que hagas esto. Señor, te ordeno que hagas, que detengas el virus. O aquellos cristianos que están diciendo y están orando: no podemos aceptar un no como respuesta. Eso no es una oración madura. Esa no es una oración que muchas veces el Señor desea oír. El Señor desea a esos hijos maduros, a esos que estén a la puerta esperando para cuando las multitudes, para cuando las personas que se han alejado de los caminos de Dios comiencen a entrar una vez a la iglesia, podamos abrir las manos, salir corriendo, abrazarlos y mostrarles el lado misericordioso, amoroso y bueno de Dios. Necesitamos aprender a madurar. La creación está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos maduros de Dios. Pero ¿qué más nos dice Romanos 8:20? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:8, esto es principio de dolores. Ahora la Escritura nos dice acá que lo que la tierra, que toda la creación ahorita lo que está haciendo es gimiendo, porque está a punto de dar a luz, está a punto de parir. Pero ¿qué va a dar a luz? ¿Qué es lo que se va a dar a luz? Dice el versículo 22, lo leo una vez más. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tanto el mundo como nosotros, los hijos de Dios, estamos esperando esa manifestación gloriosa. Miren, mis amados, yo decía la semana pasada que estuve compartiendo con ustedes también la palabra de Dios. Ahora es tiempo de que nosotros podamos gemir, de que podamos clamar. Si estuviéramos llenos de la presencia de Dios, nosotros saldríamos y hablaríamos a las autoridades y les diríamos: ¿podría darme permiso de entrar al hospital? Yo quiero comenzar a orar por las personas que están infectadas del virus, por supuesto con la unción y la autoridad de Dios. Dios quiere llenar a su pueblo, Dios quiere ungir a su iglesia con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de poder, como fue también en el principio. Dios quiere preparar a su iglesia para la gran cosecha que está a punto de venir. Todo este tipo de situaciones, todo este tipo de circunstancias difíciles, lo que hace es preparar el corazón de las personas para que vuelvan su rostro a Dios, para que busquen a Dios, para que clamen por misericordia. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios es capaz de hacer, de doblegar a todo un mundo para que todos al unísono puedan clamar y puedan decirle: Señor, extiende tu mano de misericordia. Toda la creación entonces está gimiendo, mis amados, con dolores de parto para poder ser redimida, porque el pecado ya no se cabe más, ya no aguanta más el pecado en medio del mundo en esta hora. La creación está gimiendo y nosotros como hijos de Dios debemos encerrarnos y clamar y gemir y pedirle a Dios: también libértame a mí, libérame de mi naturaleza de pecado, de mi carnalidad, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi vanidad. Libérame, Señor, para que yo pueda llevar luz en medio de las tinieblas, para que yo pueda llevar salvación que solo viene por medio de Jesucristo al mundo que se está perdiendo. Es doloroso ver las noticias, cuántas personas
Se dicen las noticias que acá en Nueva York, en los Estados Unidos, en Nueva York ya las muertes ascienden a 1000 por hora. Y alguien dijo también que cada 4 minutos había una persona que se estaba muriendo. Yo me pregunto cuando oigo ese tipo de noticias y yo me pregunto cuántas de esas personas tenían a Jesús como su Salvador. Cuántas de esas personas están yendo directamente al infierno, mis amados. Y mientras nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estamos preocupados por cómo vamos a comer el mes siguiente, por cómo vamos a trabajar el próximo mes. Eso es bueno, es humano, es normal que pensemos así, no es malo. Pero nosotros debemos también de pensar en estas almas que se están perdiendo. Una vez un pastor compartió y dijo esto. Dijo, si hubiera un niño que está al borde de un precipicio y el niño está a punto de caerse y matarse en el despeñadero, ¿cómo usted le hablara? ¿Cómo usted se acercara a ese niño? Le dijera, hijito, apártate de ahí, niñito, quítate. No, yo creo que muchos de nosotros saldríamos corriendo, lo agarráramos de la camisa y lo apartáramos del peligro en el que está. Así debe la iglesia, así debemos nosotros comenzar a orar, como que si esas personas que están enfermas en los hospitales fueran nuestra familia, fueran nuestros hijos, fueran nuestros seres queridos, clamar por ellos, por sanidad, por misericordia, que Dios se les presente en ese momento, en esa camilla donde ellos se encuentran. Hay un mundo que se está muriendo sin Cristo. Hay una humanidad que se está perdiendo eternamente y para siempre. Y nosotros que somos la sal de la tierra, nosotros que somos la luz de este mundo, deberíamos de estar clamando por ellos. Deberíamos de estarnos preparando, diciéndole, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dice Lucas capítulo 11 y el versículo 23. Mire que este pasaje sí me deja un poco fría a mí. Dice Lucas 11:23, el que no es conmigo, dijo el Señor Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí hay dos clases de personas, los que están con Dios y los que recogen con Dios. Y el segundo grupo es los que no están con Dios y los que están desparramando todo lo que Dios quiere hacer. ¿Qué tipo de persona, en qué grupo estamos nosotros como hijos de Dios? ¿Estamos con el Señor? ¿Estamos recogiendo con Él? ¿Queremos recoger la cosecha que viene con el Señor? ¿O simplemente nosotros queremos seguir viviendo egoístamente diciendo, no, yo tengo que salir para poder volver a comprar comida, para volver a trabajar y para volver a hacer una vida normal? Miren, mis amados, no nos confundamos, no creamos que las cosas van a llegar a ser normales después que salgamos de esta. Hace unos minutos la ONU dio una noticia y la ONU dijo, después de que esto suceda, estamos temiendo que vamos a tener una gran carencia alimenticia a nivel mundial. Las cosas no se van a poner mejores, las cosas se van a poner peores, pero lo digo para que nos preocupemos, para que nos aflijamos. No, lo estoy diciendo para que nos conectemos con Dios, con su presencia, para que comencemos a clamar y a decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde yo voy a ir? ¿A dónde quieres que tú hagas la obra que me has enviado a hacer? Necesitamos, ahora más que nunca, nosotros necesitamos hombres y mujeres que se preparen como parteros. Así como hay muchas enfermeras. Alguien dijo un día de esto que me causó gracia, pero es una gran verdad. Dijo, ahora nos damos cuenta de la realidad de las cosas. El mundo no necesita más youtubers. El mundo necesita enfermeras, doctores, médicos que se preparen, jóvenes que se preparen para poder ir y atender a las personas que están enfermos, ya no más youtubers. Ahora yo lo paso al ámbito espiritual y ahora yo te digo, el Señor anda buscando, el Señor está preparando parteras y parteros para que puedan recibir a todos los recién nacidos que están por nacer en medio de este mundo que está lleno de pecado. Dice Éxodo capítulo 1 y el versículo 15, mire lo que dice.
Éxodo 1 y el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Lo que quiero decir con estos versículos que he leído en Éxodo capítulo 1 y del verso 15 en adelante es que Dios está preparando, Dios está buscando hombres y mujeres que puedan ser esas parteras, esos parteros espirituales, que puedan recibir a todos los hijos espirituales que están por nacer, mis amados hermanos. La necesidad es imperante, así como en lo natural. Ahorita están necesitando de muchos doctores y enfermeras, también en lo espiritual. Estamos necesitando personas que se preparen para ser parteros, para ser parteras, para que reciban esos recién nacidos que están por entrar en la gran cosecha que el Señor Jesús está por traer a todo el mundo. Hemos creído por años, hemos esperado con paciencia, hemos esperado el último y gran avivamiento, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos a punto de entrar a los últimos 7 años, a la semana 70 de la que habla Daniel, al fin del siglo que el Señor Jesús dijo. Estamos a punto de entrar a esos tiempos. Pero ¿qué hacemos como hijos de Dios? ¿Qué hacemos como iglesia de Dios? Necesitamos afinar nuestro oído. Necesitamos decirle: Señor, prepárame para lo que está por venir. Prepárame para las cosas que están por venir. En los últimos minutos que me quedan, yo voy a dar una breve repaso a cómo la iglesia del libro de los Hechos, cómo nació. Dice Hechos capítulo 2. Hechos, gracias a todos los que están conectados y están escuchando esta palabra que el Señor trae para sus vidas. Dios es bueno, Dios nos advierte, Dios prepara a su pueblo, Dios nos muestra los tiempos para que nosotros podamos vivir sabiamente y justamente. Dice Hechos capítulo 2 y el versículo 41 al 47. Así es, Cifra significa hermosura, muy bien. Necesitamos llenarnos de la hermosura de Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 2 y el versículo 41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Después de que el apóstol Pedro con 120 personas más habían estado allá arriba en el aposento alto esperando la promesa del Padre, la visitación del Espíritu Santo, cuando ellos fueron investidos de poder, de fuego, de otras lenguas, ellos fueron valientes, ellos cobraron ánimo, y ahí fue donde la iglesia primitiva, la primera iglesia evangélica o cristiana, ahí fue donde nació. Ahora, aquí llegamos al momento donde vemos la cantidad de personas que se convirtieron cuando el apóstol Pedro se para a predicarles y hablarles de la palabra de Dios. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, mis amados hermanos, la cantidad de gente que estaba agregándose a la iglesia. 3,000 personas estaban añadiendo a la iglesia en un solo día.
Qué preciosa bendición, qué precioso avivamiento el que estaba ahí. Pero a la par de ser algo precioso, era algo que debemos de pensar cómo hacer, cómo atender a 3,000 recién convertidos en un tan solo día. Y mire el versículo 42 lo que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si esas 3,000 personas podían perseverar en la doctrina de los apóstoles, significa que había alguien que tenías que estarlos instruyendo constantemente. ¿Qué tanto nos estamos llenando de la palabra de Dios? ¿Qué tanto conocemos la Escritura? ¿Qué tantos dominamos de lo que Dios nos ha dado como experiencia en nuestro caminar cristiano para poderlo enseñar a otros? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué linda esta iglesia de la cual se nos habla, ¿verdad? Y dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos si el Señor convirtiera 3,000 personas en un solo día por una predicación? Pero veamos qué continúa diciendo el relato en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva o de la primera iglesia. Capítulo 5 y el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón, o sea, en el templo, en la iglesia, ¿verdad? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Oiga el versículo 14. Y los que crecían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro y al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinos, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ese es el poder que Dios está por derramar en su iglesia. Esa es la autoridad, la unción que Dios va a derramar sobre la iglesia en los últimos tiempos. Vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver prodigios. Este tipo de cosas las vamos a ver. El Señor Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Pero también el Señor Jesús nos desafió y nos dijo: estas obras que yo hago y aún mayores las harán ustedes también, dijo el Señor. Necesitamos fluir, necesitamos esa sencillez de la que está hablando aquí. Nosotros necesitamos vivir con esa sencillez para poder alcanzar a ese mundo que está abatido, desesperanzado y que no tiene solución. Los médicos, a través de las redes sociales o de algún video, los médicos les piden a los pastores: por favor, oren, porque lo que estamos viviendo aquí es increíble.
Ellos no pueden más, y muchos de ellos que han sido ateos están reconociendo que el único que los puede ayudar es el Señor Jesús. Mire, si no, el mundo está comenzando a reconocer que la autoridad de Dios va a venir sobre su iglesia, sobre su pueblo. Por eso es que necesitamos llenarnos, necesitamos prepararnos con la gloria de Dios, porque en nosotros va a manifestarse a este mundo. La iglesia entonces en el libro de los Hechos iba creciendo a pasos agigantados, iba creciendo rápido, y nosotros necesitamos entender esto, porque eso va a ser similar o aún mayor en nuestros días también. Ellos recibieron la primera lluvia. Ellos recibieron la lluvia temprana. Nosotros vamos a recibir la lluvia tardía, y la gloria postrera va a ser mayor que la primera, dice su palabra. Pero también dice el versículo 42, estoy en Hechos 5 y el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ese es nuestro deber, esa es nuestra labor. Todos necesitamos ser predicadores, no necesariamente desde un púlpito. Nosotros podemos estar a la par de una persona y llevar buenas nuevas de salvación. Todos vamos a ser útiles en la cosecha final, en la cosecha que Dios está preparando. Todos vamos a ser útiles, y necesitamos solamente decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy. Úsame para que tu gloria y tu poder pueda ser derramada a las naciones. Pero ahora el Señor les muestra y les dice cómo deben de solucionar este problema, entre comillas, porque había miles de personas agregándose a la iglesia. Pero en el capítulo 6 del libro de los Hechos, el Señor les habla y les muestra el orden, les muestra el establecimiento de las ayudas correctas. Dice capítulo 6 de los Hechos y el versículo 1. En aquellos días, como crecía en número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, dice el versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Y cómo era Esteban? Estoy en el versículo 5. Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Acá instituyeron entonces las ayudas. Aquí instituyeron lo que nosotros conocemos ahora en día dentro de la iglesia como los diáconos. Y los diáconos son simplemente aquellos que hacen los mandados. ¿Es un ayudante o es aquel que sirve en las mesas o en otros quehaceres domésticos? Pero ahora, alguien puede decir: no, yo quería ser apóstol. No, yo quería ser el que predico. No. El Señor Jesús dijo que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve, es el servidor. Así es que en este gran trabajo, en esta gran cosecha que Dios está por traer, todos somos útiles. Todos somos necesarios, pero mire las cualidades que tenían estos hombres que iban a servir las mesas, que iban a limpiar y a recoger las mesas. ¡Qué cualidades! Las que tenían estos diáconos o discípulos. Dice que ellos eran de buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo, eran llenos de sabiduría y también tenían fe dentro de ellos y también tenían buen testimonio, dice. Así es que qué cualidades más preciosas. Mis amados hermanos, este no es tiempo de estar encerrado en la casa perdiendo el tiempo.
Este es el tiempo de meternos a nuestro cuarto, de encerrarnos y de decirle, Señor, heme aquí. Señor, usa mi vida. Señor, prepara mi boca, prepara mis labios, prepárame de la manera que tú quieras para poder ayudar, para poder, acordémonos por favor de lo que dice Lucas 11:23. El que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo va a desparramar. Nosotros no queremos ser de los que desparraman, no queremos ser de aquellos que van a estar solamente de lejos criticando. Eso lo hubiera podido hacer yo mejor, o eso lo hubiera dicho yo mejor. Esto hubiera funcionado si lo hubieran hecho como yo decía. No, mis amados hermanos, ahorita es tiempo de pedirle al Señor que arranque de nuestro corazón el orgullo, que arranque la vanidad, que arranque toda prepotencia, que arranque todo ese pecado que el Señor está viendo dentro de nosotros. Ahora es tiempo de estar encerrados. Y miren qué bueno es el Señor, que hasta nos ha quitado los afanes. No hay trabajo, no hay escuela, no hay estudio, no hay nada, para que tú puedas hacer un programa de oración, un programa de disciplina, que donde tú digas, a esta hora voy a orar, a esta hora voy a interceder, a esta hora voy a leer la escritura, a esta hora voy a buscar dónde ser enseñado. La necesidad es grande. Ahora en día, por esta situación de salud que ataña a nivel mundial, la necesidad es grande. Pero cuando vengan las multitudes a la iglesia deseando que alguien les hable, que alguien les diga de Cristo, ¿a dónde vamos a estar nosotros? ¿A dónde vamos a nosotros poderle ayudar a las personas y decirles, Cristo es la respuesta? Y agarrar de la mano a esas personas y decirle, esto tenemos que hacer, esto y esto y esto necesitamos hacer para que la gloria de Dios descienda en medio nuestro. Necesitamos recoger la cosecha con el Señor, porque si no la recogemos con Él, vamos a desparramarlo, así como dice la Escritura. Vamos a estar trabajando en contra del Señor. Ahora es tiempo de decirle, Señor, heme aquí, purifícame. Ahorita deberíamos de estar como Isaías pidiéndole al Señor, trae ese fuego, trae ese carbón encendido y ponlo sobre mi boca, sobre mi corazón, sobre mi mente, sobre mis manos, sobre todo mi ser completo. La gente se está desesperando, la gente está comenzando a decir, ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Y cuándo vamos a salir? Nosotros necesitamos llevar palabras de bendición. Nosotros debemos de levantarnos como atalayas y decirle a la gente, aquí es el camino, como dice Saraí. Dios está levantando y quiere seguir levantando maestros de justicia que enseñen a la multitud cuál es el camino y por dónde necesitamos nosotros andar. Ya no es hora de estar pensando, no es que yo no sirvo, no es que yo ya muy vieja, no es que yo soy muy joven, no es que yo no puedo. No es tiempo ya de estarnos viendo a nosotros mismos. Ya no es tiempo de estar ensimismados en lo que me pasa a mí, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Ahora es tiempo de prepararnos y decirle, aquí estoy, Señor. En tus manos encomiendo mi vida y haz conmigo lo que tú quieras hacer. El pueblo de Dios es el que debe de llevar la luz en medio de la oscuridad. El pueblo de Dios es el que debe de estar en la trinchera peleando la batalla a oración. Y cuando ya estemos llenos de oración, de unción y del Espíritu Santo, que sea Dios quien nos abra puerta y nos lleve a orar por los enfermos. Que comencemos, que las personas digan, lleven a los enfermos a aquella iglesia, a la otra iglesia, a la otra iglesia. Y nosotros sin ningún temor podamos decirles en el nombre de Jesús, levántate. Resucitar muertos no debería de ser algo extraordinario en medio de la iglesia. Resucitar muertos, sanar enfermedades, hacer milagros, prodigios, debería de ser algo diario que se vive en nuestras iglesias. ¿Pero por qué no se hace?
porque muchas veces nosotros estamos preocupados y peleando en quién se va primero, si nosotros o los otros, y quién se queda, y quién pasa la tribulación y quién no. Ya no es tiempo de estar peleando por doctrinas. Ahora es tiempo de ponernos en la brecha y comenzar a clamar y a decirle: Señor, heme aquí. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde tú quieres enviarme el siguiente día? Ahora es tiempo de poder encontrarnos con el Señor. El tiempo se me ha terminado y yo quiero en esta hora orar juntamente con todos. Son muchas las necesidades. La semana pasada, este fin de semana que pasó, me hablaba una persona de la ciudad de California, del estado de California. Ella me llamaba y ella me dice: hermana, nosotros la vimos por medio de las transmisiones y le pedimos oración. Pedimos que nos mantengan en oración porque su hijo está con el virus y lo tienen, por supuesto, aislado, está en el hospital y ellos no lo pueden ver, no pueden saber cómo está. La necesidad es real. Hay muchas personas que llaman pidiendo oración. Ahora, no conocemos todos los casos. Ahora asume los casos que ustedes escuchan o las personas que dentro de su grupo le piden oración. Hay mucha necesidad en Italia, en España, todavía en China hay gente que se está terminando de recuperar. Aquí en los Estados Unidos se está poniendo fuerte. En Nueva York los doctores, los hospitales ya no están dando abasto. Dicen que los doctores son 16 horas las que tienen que estar trabajando y por día tras día tras día. Muchos de los médicos no quieren ir ni siquiera a sus casas para no contagiar a su familia y se quedan durmiendo en los carros, o tienen tanta carga por su familia que solo les pueden llamar y llorar con ellos porque no pueden verlos. Es tanta la necesidad. Necesitamos orar por los médicos, las enfermeras, por los policías, por los gobernadores, por los ¿cómo se llama? Los alcaldes. Necesitamos hablar por los presidentes, orar por los presidentes a nivel mundial, no solo de este o de aquel país. Necesitamos orar por tantas cosas. Vamos a estos últimos minutos a orar. Todos nos vamos a unir en oración, en un clamor para que la gloria del Señor pueda ser vista a través de su pueblo, a través de la iglesia, a través de su vida y a través de mi vida. Padre, en esta hora, Señor, venimos con palabras de oración delante de ti, Dios mío. Venimos a clamarte, Señor, por misericordia, con esa autoridad, Señor, que tú nos has dado de en tu nombre, Señor, y como tus hijos, que va a ser atado en los cielos y va a ser atado también en la tierra. Nosotros oraremos o las situaciones van a ser desatadas también, Señor, en el cielo y en la tierra por medio de nuestra oración. Como pueblo tuyo en esta hora venimos. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y clamamos por la necesidad de todas aquellas personas, Señor. Tú las conoces por nombre, tú conoces su situación, su gravedad, su problema, su dificultad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que llegues hasta donde ellos están en este momento, Señor, y que tu mano de salvación, tu mano de sanidad, Señor, pueda levantarlos de esa cama donde ellos están postrados, que ellos mismos puedan testificar, Señor, que vieron un ángel, que te vieron a ti en medio de ese cuarto de hospital donde ellos se encontraban, Señor. Sana, Señor, sana a todos aquellos hijos tuyos, hijas tuyas que tienen este virus, Señor, en el nombre de Jesús, que pasen de un estado grave a un estado de recuperación y de sanidad, Señor. Queremos ver tu mano glorificarse. Queremos ver tu poder, Señor, actuar a través de la iglesia, a través de nosotros, Señor. Pedimos fortaleza, Señor. Pedimos tus fuerzas como las del búfalo para todos aquellos médicos, enfermeras, Señor. Para todas aquellas personas que están al frente de la batalla, Señor, peleando contra toda aquella peste, Señor, todo aquel virus que ha llegado a todas las naciones. En el nombre de Jesús oramos por los gobernantes.
para que tú puedas dirigirlos, que ellos puedan tomar, Señor, las mejores decisiones, que ellos puedan ser sabios, Señor, y poder tomar decisiones a favor de un pueblo, no a favor de ninguna otra situación, Señor. Fortalece sus vidas, llénalos, Señor, a ese lugar donde están, y si fuera posible, Señor, que ellos puedan humillarse y reconocerte que solamente tú eres el único que nos puede rescatar de esta situación grave de salud, Señor. En el nombre de Jesús oramos por cada ministro, por cada pastor, Señor, por cada iglesia, por todo tu pueblo en esta hora. Oramos para que la cobertura de los cielos, para que tu sangre poderosa, Señor, pueda ser aplicada sobre sus vidas y que el ángel de la muerte pueda pasar de largo y no se pueda acercar hasta donde ellos se encuentran, Señor, porque estamos protegidos en tus manos, Señor, y bajo tus alas nos refugiamos en esta hora. Bendecimos a cada uno, Señor, cada uno de los hermanos que se conectan. Bendecimos sus familias, bendecimos sus amistades, Señor, sus congregaciones en esta hora. Las bendecimos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda estar sobre sus vidas, sobre sus hogares, y que ellos puedan prepararse para la cosecha que tú pronto traerás, Señor, hacia todas las iglesias. Te honramos y te adoramos en esta hora. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque escuchas nuestra oración y tu respuesta vendrá, Señor, en el momento oportuno, en el momento que tú lo has establecido, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, mi Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conectados, por haber estado ahí. Si tienen necesidades de oración o conocen de personas que necesitan oración, escríbanlo acá en el chat o háganselo llegar a sus pastores o a cada una de las personas que pueden orar por sus necesidades. Nosotros constantemente estamos orando por los hermanos en El Salvador, por los alumnos del Instituto Bíblico acá en la ciudad de Houston y en los diferentes institutos bíblicos a nivel mundial. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea sobre sus hogares. Y recordémonos de Lucas capítulo 11 y el versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Que el Señor les bendiga y que tengan una bonita noche. Hasta pronto.